Ya está con nosotros, un gusto, el periodista, Gustavo Gorriti. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Anuska. Buenas noches, Clara Elvira. ¿Cómo están? Hola. Hola, Gustavo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hablando de la retórica del odio, ¿no? Sí. ¿Cómo sonríe Gustavo, claro, porque yo creo que la sonrisa es lo único que queda frente a esto, ¿no? ¿Cómo le ponemos pare a esto? Porque ya es incitar a la violencia, no sé, incitar a la violencia, y bueno, poner en riesgo su seguridad, ¿no? Bueno, por supuesto. No, ¿qué duda hay sobre que la pone en riesgo? Es, para ser más precisos, es incitar no solamente a la violencia, sino llamar a la perpetración de una violencia letal, ¿no es cierto? Si es que aquel término bastante usado en el AMPA, sobre todo en el AMPA antigua, de encargarse a una persona, fue lo que quiso decir este individuo, que en las cosas más negativas es también a la antigua. Gustavo, pero siempre estamos ante el dilema de si reproducir lo que dice López Aliaga es hacerle un juego. Él lo que quiere es eso, lo que quiere es que la gente siga escuchándolo y que algunos se indignen, pero que otros digan, bien, mi alcalde. ¿Qué piensas de este dilema en el que nos encontramos de si plantear lo que dice el señor es finalmente amplificar un mensaje que es muy violento? Que no es un dilema en absoluto. No. O sea, hay que revelarlo, hay que exponerlo. La cosa es de que no se trata solamente de, pues, sencillamente ponerlo junto a un amplificador, a un ghetto blaster, para que tenga más resonancia lo que él dice. Se trata de explicar lo que significa, investigar cuáles son los trasfondos de aquello que dice por lo que hace, ver cuánto de cierto hay en lo que dice y cuánto de mentira. Y creo que los resultados no van a exigir altas matemáticas para emerger, ¿no es cierto? Es una persona que está construida esencial, medularmente sobre la mentira, que es uno de los cultivadores principales de la desinformación. Y la desinformación, que es lo que consiste precisamente en tratar de presentar como verdad la mentira, en tratar de camuflarla en su apariencia. Y eso, en la historia de la democracia, especialmente en las trágicas historias del siglo XX, con el surgimiento del fascismo y también en paralelo del desarrollo del estalinismo, eso ha sido una de las cosas que ha causado algunas de las mayores y más grandes tragedias de la humanidad. El haber utilizado masivamente la desinformación para formar las conciencias y las opiniones y llevar eso a conclusiones letales. Entonces, una de las cosas principales de una democracia, y esa es una de las razones de la fuerza y la necesidad del periodismo, es la defensa de la verdad de los hechos, el saberlos buscar, el saberlos exponer. Y cuando son atacados, como han sido masivamente atacados en este caso, saberlos defender también. Porque de distinguir lo que es la verdad de los hechos comprobados y comprobables, en su contexto y su trasfondo, con lo que es las mentiras, la avalancha de mentiras que tratan de buscar una realidad alterna, una realidad paralela, pero una realidad medularmente falsa, es una de las cosas que precisamente o nos lleva a la democracia en el primer caso, o la mantiene, o nos hace derivar en una dictadura en el segundo. Y ante ese peligro, y ustedes creo que como la inmensa mayoría de peruanos sabe bien que lo poco que queda de democracia en este país está en serio peligro, imagino que concordarán con el hecho de que hay que hacer los mayores esfuerzos por tratar de precisamente desnudar, revelar, expresar lo que es la mentira y para qué sirve y cuáles son los grupos que lo están utilizando más masivamente. ¿Y cuál es la razón, Gustavo? A mí me gustaría que hagamos un recuento de las cosas que periodísticamente
has hecho tú con IDL Reporteros que pueden estar en la raíz de ese odio tan consistente y de esa obsesión de Rafael López Aliaga? Nosotros hicimos hace unas semanas, ya no sé, meses tal vez, hicimos un recuento de todos los discursos de López Aliaga en un periodo de, ya no recuerdo, de un mes, y era Gorriti, 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 Gorritiano, Gorritiano, Terruco, Gorriti, una obsesión contigo particularmente, y lo único que podría explicar eso es tu trabajo. ¿Qué es lo que le ha ofendido tanto al señor López Aliaga de lo que has hecho? Bueno, racionalmente es lo que suponemos que se trataría de mi trabajo, pero uno puede tener una interpretación más bien psiquiátrica de que se trataría de que se ha llegado, digamos, a una suerte de fijación obsesiva que ya bordea y en ocasiones se sumerge en lo psicótico, de que hay una relación, si tú quieres, perversa, casi de dependencia, de hacer frente a eso, lo que, digamos, no es del todo extraño en gente que suele confundir el dolor con la fe y cosas por el estilo. Pero yo sí, ¿no? Yo difiero del pensamiento de que se trata de algo puramente psiquiátrico, aunque creo que es un elemento a tomar en cuenta. Pero sí, es el resultado fundamentalmente de las investigaciones que IDL Reporteros llevó a cabo, y no en los últimos, sino en los últimos 15 años, pero centralmente las dos grandes investigaciones del caso Lava-Jato, el caso Lava-Jato fuera de Brasil, pero en toda Latinoamérica, que hicimos en conjunto con una red de muy calificados periodistas latinoamericanos, y también la investigación complementaria del caso Lavajuez, que demostró la profunda corrupción que existía en los organismos reguladores. El alcance de esa investigación, y lo que provocó fue sencillamente masivo. Nunca como antes se revelaron tantos nombres, y de gente con poder, de gente con medios, con llegada, que estaba involucrada en situaciones de corrupción. Nunca como entonces se alcanzó ello. Y luego, en el lado del aspecto judicial, también lo mismo. Entonces, desde 2017, 2018, empezó una contraofensiva dirigida a tratar de desprestigiar la investigación que habíamos realizado. Yo, más o menos en 2018, 2019, es cuando López Aliaga, que estaba todavía en lo que era Solidaridad, entra y se suma, pero desde el comienzo con una cantidad de ofensivas de desinformación. Una de las primeras y más recordadas, por ejemplo, es aquella vez en que hicieron toda una campaña, y además una campaña de suspenso, en la que se hablaba de que yo iba a recibir acá en Lima la visita del secretario general del International Crisis Group, que era enviado específicamente por George Soros para que yo supuestamente le informara a través de él de todas las acciones que habíamos hecho en el Perú. Entonces, y esa campaña significó, ya está por llegar, todos alertas, ya llega, ya aterrizó en el aeropuerto, ya se dirige en su limusina al local de IDL, y luego colocaron una cámara, era todavía la época de la pandemia, colocaron una cámara frente al local que tenía IDL diciendo, acá está el enviado de Soros conversando con Gorriti sobre cómo hacer daño a Latinoamérica, al mundo. No sé si era una voz de inteligencia artificial, que entonces estaba bastante en pañales, o era la voz de un español de Vox, pero se parecía bastante. El hecho concreto es de que ni yo conocía a la persona de International Crisis Group. Supe solamente de su existencia y cómo se llamaba cuando empezaron los rumores. Ni él vino a Lima, ni se produjo reunión alguna, ni hablamos nada de nada. Porque hablar con un fantasma que no existe no está dentro de mis habilidades. Entonces, por supuesto lo sacamos, y él ahí sacó un tuit que decía, ¿qué te crees, Gorriti? ¿Tú crees que el Perú es colonia de Soros? No creía eso. Lo que sí me interesó era saber quiénes eran los socios de Soros. Y una
pequeña investigación permitió saber de que uno de los más importantes socios de Soros, y me refiero al Soros de negocios, no al de la fundación, no al de la fundación sin fines de lucro, no, al Soros de los negocios, fue López Aliaga. Fue López Aliaga en sus macalucias financieras. Y él durante años se estuvo paneando, para decirlo bien en peruano, de su relación con Soros. Estuvo fanfarroneando sobre eso. Y cuando nosotros lo sacamos, ahí calladito. Ahí ya se acabó lo de Soros y empezaron, por supuesto, las otras cosas. Luego, el hecho de que nosotros hubiéramos sacado también investigaciones que mostraron la relación que hubo entre Solidaridad Castañeda y su gente con los brasileños, especialmente los de OAS. También fue ellos que habían estado hablando de que ellos sí eran puros, eran limpios. Fue una cosa así. Pero entonces, y con la intervención de otras personas también, de los grupos corruptos que fueron sacados a la luz, pero donde él tuvo una participación central, empezó la masiva campaña de desinformación, que no fue solo en el Perú, sino también fuera del Perú, y que contó con la activa participación de gente de Vox en su organización. Y fueron campañas tras campañas de desinformación, seguidas, por supuesto, por el acoso de grupos como lo de la Pestilencia y otros más, en coordinación, en sincronía, que se hizo una y otra vez. Esa es la razón de fondo. Ahora, ¿por qué siguieron? Porque no le funcionó. Porque pese a todo, primero, las campañas de difamación no tuvieron ningún efecto. Aquí a nivel de reportero nadie se desmoralizó, nadie tuvo que buscar reunión de emergencia con un psicoterapeuta, ni mucho menos. Por lo contrario, nos dio energía como para saber de que teníamos una nueva misión. Realmente nos hizo ver bien la necesidad de cultivar una nueva semidisciplina dentro del periodismo de investigación, que es la defensa del periodismo de investigación frente a los tipos nuevos de ataque que enfrenta fundamentalmente lo de la desinformación. ¿Tiene pensado tomar algún tipo de acción legal? Porque lo nuestro es el periodismo y demostrar con hechos lo que usted dice, ¿no? Investigar, dejar en evidencia, ¿no? Pero va a tomar algún tipo de acción legal, porque claro, esto de cargarse es claramente, bueno, Sí, pues sí, linda sí. con es delincuencial, ¿no? Sí, voy a tomar acción legal, sí. Sí. ¿Qué tipo de medidas, si nos puede adelantar algo, va a tomar? Bueno, la que ¿Lo va a denunciar? la que permite la ley peruana, que no son, que bueno, tienen unas ciertas limitaciones, pero no se trata solamente de este último llamado, de esta exhortación, de esta exhortación, posible asesinato. Es toda la cosa, todo el conjunto de cosas previas, que son mentira tras mentira, difamación tras difamación, y algunas hechas con todos los agravantes, como por ejemplo cuando yo estuve debilitado por el cáncer muy agresivo que enfrenté entre el 2023 y 2024, ahí es donde más se encarnizó la ofensiva, sabiendo ellos, como lo supieron y luego lo informaron, cuál era la situación real. Entonces son muchas cosas, es todo un conjunto, y en el contexto actual, nosotros, por supuesto, lo esencial de nuestro trabajo va a ser la investigación, la exposición de los hechos para lo que quede. Pero en la situación actual en la que vivimos, con una democracia en jirones, con un gobierno completamente corrupto, con la coalición de la cleptocracia dominante, entonces, por cierto, una de las pocas cosas que queda aparte del periodismo en sí es buscar de utilizar los mecanismos que la ley otorgue. Eso lo saben ustedes muy bien. No es común, no es lo usual en periodismo. Pero, hay circunstancias en las cuales se tiene que medir todas aquellas cosas que otorgan legalmente, limpiamente, una posibilidad de defensa y de contraataque. Bueno,
Pues claro, es así, la situación no es normal, no es normal ese acoso, no es normal eso continuado, persistente. Y justamente hoy se conoció el informe de la democracia en el mundo y uno de los, el de Idea Internacional, y uno de los elementos de ese informe es que lo que hay es un retroceso de la libertad de expresión en todo el mundo y que los responsables de ese retroceso en la mayoría de los casos son en la política los regímenes de ultraderecha. Es lo que quieren estos señores, que comamos y callemos. Sí, también hay que decirlo, en el caso de América Latina, Bueno, los regímenes de la llamada izquierda, como el de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua. Ahora, una cosa interesante que quisiera apuntar es el hecho que, como ustedes y todos recordamos muy bien, en las elecciones post-pandemia, las que se enfrentaron Keiko Fujimori con Pedro Castillo, la derecha y la ultraderecha hicieron un frente como aquellos que están enfrentando una guerra religiosa, ¿verdad? Era el comunismo ateo, etcétera, frente a la Cruz de Lorena. La cruzada, lo que había que hacer. El mal estaba representado por Cerrón, Perú Libre y todo esto. Hoy, pasado poco tiempo, ellos están enfrentados metafísicamente. No, están muy unidos físicamente. Son una coalición, votan juntos, hacen las cosas juntos, opinan igual. En los tweets o en X se retuitean entre sí. Votan igual. De tal igual. manera que han llegado a la feliz conjunción que da el pertenecer en común a la cleptocracia. Cleptocracia de un lado, cleptocracia del otro, y profundas convicciones antidemocráticas por ambos lados. muy bien. Yo tengo solo una curiosidad. ¿Alguna vez se lo han encontrado frente a frente en los últimos tiempos al alcalde de Lima? ¿Se lo han encontrado así en persona? No he tenido el desagrado de encontrarme con él. No. Muy bien. No tengo... puedes suponer de que no lo miraría con una sonrisa ni nada por el estilo. Del otro lado, también soy una persona que en lo posible prefiere de que las relaciones estén guiadas por la razón y no por la violencia y no por la fuerza. Sin embargo, naturalmente, si uno es atacado, como me parece que algunos han anunciado sus ganas de hacerlo conmigo, no voy a tener otra cosa sino que defenderme con toda energía y con la mayor eficacia posible. Bueno, ahí estaremos. Que no lleguemos a eso. No. Y espero que no estén ustedes ahí, si eso ocurre. No, por supuesto, y si estamos no pasa nada, ahí estaremos. O sea, si estamos, decir... aunque sea con este anillo ahí, ayudamos. No me refería porque es así, casi como que me gustaría que se encontrasen, pero no por una cuestión violenta, sino porque yo estoy segura que no le sostendría la mirada. Ah, pues claro, a eso me refería. Yo me he encontrado con varios troles que son súper bárbaros conmigo en Twitter. Y cuando me los encuentro, agachan la cara y... A eso me refería. Y pasan. Son así, cobardes. A mí, la verdad, a estas alturas de la vida, con mucho vivido y una buena parte de ello en el cultivo de disciplinas pugnaces, no me interesa para nada la confrontación violenta. Excepto cuando no queda otro remedio, en cuyo caso hay que hacer las cosas rápido y bien. Y el que busca, encuentra. Bueno, señor, gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Feliz noche. Esperamos pronto investigación alrededor de lo que está pasando en la municipalidad.